¿Qué tal? Buenas noches, qué bueno que nos acompaña en este día feriado en el primer plano. Quisiera abrir este primer bloque proponiéndole a mis compañeros una reflexión sobre lo que fueron las obras del Bicentenario en nuestro país. Oigan, ninguna salió bien librada. De la estela de luz ya no vamos a hablar, ha estado rodeada de escándalos y de polémicas, nos costó bastante más de lo que originalmente debía costar. Y el gobierno de la ciudad decía en contraste, el gobierno de la Ciudad de México, mientras el gobierno federal hace esa estela de luz, yo hago una obra de metro monumental y así celebramos el Bicentenario en la Ciudad de México. El caso es que esa línea ahora es fuente de conflictos y quebraderos de cabeza para el gobierno actual y para el anterior. El caso lo conocen ustedes bien, 11 de las estaciones de esa línea dorada han sido cerradas y la discusión está entre inconsistencias. Al momento de concebir el proyecto, dicen que a los proveedores les pidieron, haga la vía de tales características y los vagones los compramos con estas otras características, el caso es que no embonan. Y se está todo el mundo lanzando la bolita de que las empresas cumplieron y que es problema del gobierno. Lo que hoy sabemos es que el gobierno de Mancera quiere hacer efectiva una cláusula de vicios ocultos y las empresas encabezadas por ICA dicen, oiga, a nosotros no solamente no nos han pagado lo que nos debían, no nos vamos a hacer cargo de esto que dice el gobierno y que corra pues con la responsabilidad. Esto tiene implicaciones políticas enormes, tanto en el ámbito político como en las relaciones con la Iglesia, que ha aprovechado ayer en el semanario Desde la Fe para cobrarle una vieja factura a Marcelo Ebrard, con quien tuvo muchísimos desencuentros, diciendo la soberbia del ex jefe de gobierno tiene a la ciudad postrada con una línea que no funciona. En fin, hay varios elementos, unos de ellos políticos, otros que tienen que ver con la corrupción, pero les propongo ese tema para abrir. Está muy bien, y es la estela, bueno, la estela de la oscuridad, no la estela de luz, y la línea 12 también de la oscuridad, porque además entiendo que están reservados todavía hay una parte del contrato que la podemos consultar, cualquiera que se quiera meter al portal de transparencia, pero hay toda otra parte, como fue el caso con Andrés Manuel López Obrador y el segundo piso, que simplemente las reservaron. En este caso creo que, si no me falla la memoria, hasta el 2020. Nunca he entendido, y yo les ruego si alguno de ustedes me puede aclarar, por qué un contrato se resguarda o se mete en reserva, pero no estamos hablando de que te vayan a robar la tecnología o una cosa así, eso debería de estar a la luz pública, ¿no? Pero no está. Entonces, ahí tenemos esa oscuridad muy grande en el caso de la línea del metro, pero quisiera mencionar que esto también involucra a los privados. Está bien los desplegados de los 3 consorcios que ayudaron a construir o que hicieron una parte de la construcción. Casualmente cayeron las acciones de ICA y leía yo un artículo en donde se comparaba la transparencia entre una obra pública como la de la línea 12 y lo que pasó con British Petroleum, ¿se acuerdan ustedes? Con BP, cuando aquel barco y aquella plataforma ¿sí? se derramó todo el petróleo, etcétera. Lo primero fue que cayó el CEO, ¿sí? El encargado, el director de esa compañía. Aquí lo que vemos es que los privados tampoco asumen su responsabilidad, porque el director, quien firmó este contrato, dijo, nosotros se los advertimos. Claro, pero aquí no se trata nada más de advertir, se trata de salir a la luz pública y decir, oigan, señores, yo entregué la obra de acuerdo a las especificaciones y aquí va a haber problemas porque han decidido contratar unos trenes que son 30 centímetros más anchos y 200 toneladas más pequeñas, más pesadas. Entonces, aquí creo que hay, como también es el caso con la oceanografía, aquí hay un contubernio entre gobiernos privados, ¿sí? Y la impunidad que siempre viene acompañada. Pues me parece muy bien que abramos de esa manera el tema de la línea 12, porque en efecto, lo que la estela de luz es al PAN, la línea 12 es al PRD y oceanografía sería el PRI, pero aquí viene la pregunta, ¿estamos ante ineptos, descuidados o deshonestos? No lo sabemos. ¿O las 3? Probablemente las 3, no lo sabemos, pero
Lo que sí iguala a las tres es opacidad, porque en el caso de los tres expedientes, la sociedad se encuentra con la muralla de los expedientes reservados. Cada quien lo hizo a su manera, pero ninguno nos está informando realmente qué pasó. Por tanto, es muy difícil poder atribuirle responsabilidades a unos o a otros, y uno se va pues contra Felipe Calderón, contra Marcelo Ebrard o contra el director de Pemex, sin que eso resuelva gran cosa, porque en el último de los casos, ¿qué va a pasar? No lo sabemos con la línea 12, sí sabemos que se vienen años de litigios y de revelaciones en el cual la ciudadanía tendremos que ir escarbando como podamos la información para irnos dando cuenta de la magnitud que tiene esa combinación de descuido, ineptitud y corrupción. Yo no veo para nada justificable que se reserve la información sobre contratos, como decías, en ese y en muchos otros casos. En los segundos pisos pues, tampoco. ¿Por qué? Porque no habríamos de saber de dónde salieron los dineros, cómo se canalizaron. Ahí desde luego que eso genera suspicacia de que las cosas no se han hecho bien. Pero cuando además sale un escándalo que pone en riesgo la vida de cerca de 400 o 500 mil personas que son los usuarios de la línea 12 a diario, y que entonces, señores, tenemos que parar esto porque queremos prevenir un accidente mayor, no están funcionando las cosas, pues entonces ya menos se justifica todavía esta clasificación de información. Tiene que salir a la luz, decir qué pasó, quién hizo mal su trabajo, quién no coordinó, porque hasta ahora cada quien está diciendo efectivamente, pues yo hice lo que me dijeron, a mí me contrataron para poner tales rieles y yo los puse. Ya si después contrataron otros trenes que no eran los adecuados, pues ese ya no fue mi problema. Y así cada uno efectivamente está limpiándose de la responsabilidad. Entonces yo creo que sí tendría que salir a flote todo lo que pasó, independientemente de que estuviera clasificado o no. Yo creo que ahí sí se justifica el decir, tenemos que saber exactamente qué es lo que pasó y por dónde estuvieron las responsabilidades. Marcelo Ebrard, por otro lado, dice, pues si yo mandé a hacer a un consorcio de expertos internacionales una evaluación de ya todo la línea 12 y salió perfectamente bien. Entonces, bueno, pues también tenemos que saber qué tipo de evaluación. Se pagaron creo que 900 millones de pesos en eso, o 700, algo por el estilo. Pero entonces resulta que todo el mundo hizo su parte y entonces tenemos que saber por dónde falló el asunto para que pase lo que pasó. La pregunta sería, políticamente a Marcelo esto le va a afectar ¿hasta dónde? A menos que realmente demostrara fehacientemente que él no tuvo ninguna responsabilidad, que si hubo deshonestidad o si hubo incapacidad, no le tocaba a él sino en algún otro lado, pues yo creo que va a ser muy difícil que se pueda librar de este golpe político Marcelo, que desde luego él continúa con su carrera política hacia el 2018. Es un duro golpe ciertamente y tendrá muy cuesta arriba salir de esto. Entre otras cosas porque el expediente que tú aludes, José Antonio, por el que se pagaron entre 600 y 700 millones, dice claramente el consorcio alemán cuáles son los defectos de la obra. No es que dijeran que la obra estaba perfecta y eso se supo en noviembre del año pasado. La pregunta es qué han estado haciendo todo este tiempo y pues por supuesto las preguntas la gente lo sabe perfectamente. Es decir, primero la constructora no trabajó con los niveles de calidad que debería hacerlo. ICA debe dar una explicación sobre eso porque está pidiendo que se le paguen 3,000 millones, de 3 a 4,000 millones más, después de que hubo un sobrecosto de la obra, de 13,000 subió a 20 y tantos mil millones, y eso lo pagó el contribuyente. Ahora piden más. Yo creo que sí, para Marcelo Ebrard es un problema, pero para el jefe de gobierno es peor. O sea, tú decirle a 500,000 de personas que no tienen el metro, que ya tenían, es como si a la clase media le dijeras, oiga, ¿sabe qué? Nos cerraron el aeropuerto internacional, entonces ya no pueden volar a Houston y ya no pueden volar a donde tengan que volar, tienen que ir por Toluca, tienen que ir por Puebla, tienen que hacer lo que puedan. Es decir, es por supuesto un problema mayor para quien administra hoy la Ciudad de México. A mí me parece lamentable que después de todo este tiempo no se haya pedido, y conste que ayer salió este fin de semana Ponce de la cárcel, no se haya hecho un intento. ¿Quién es Ponce? Ponce era el que era secretario de Finanzas de López Obrador, que se iba a Las Vegas y que, bueno, en fin. Se jugaba nuestro dinero ahí. Se jugaba el dinero y una buena parte eran obras públicas. A mí me sigue sorprendiendo que 10 años después de que eso ocurriera, que fue un gran escándalo nacional, no haya todavía un libro blanco del vínculo que hay con las
empresas constructoras, por lo menos en la Ciudad de México. Yo digo que la línea 12 del metro es un problemón, pero ahí tenemos como otro botón de muestra la carretera Acapulco, la autopista Acapulco, que ha sido una fuente inacabable de dinero público para reparar lo que las constructoras hicieron mal. Pero si el vínculo entre constructoras y políticos sigue siendo, ahora el director del metro es hermano, el del proyecto metro es hermano del vicepresidente de la ICA. No son figuraciones de la oposición, es un señalamiento directo sobre el gobierno de la ciudad. Hombre, un libro blanco que ya ponga en orden en esto y que no sea el secreto a voces de que las inmobiliarias ponen a secretarios de desarrollos urbanos y que los de obras están en contubernio con los, en fin, con los constructores, y que esto lo diga todo mundo y no se haga nada. Ahora, En el fondo, adelante. muy breve, en el fondo lo que uno observa es el lamentable espectáculo de una oposición que no fue capaz de ser un gobierno diferente a los gobiernos priistas. Salvo en algunos aspectos que uno podría decir han sido mejores aquí y allá, pero en el tema de la corrupción no logramos ver, detectar, identificar a una estructura partidista que, digamos, estos sí son honestos, no son muy eficientes, ¿sabes? Pero al menos nos dan toda la información, podemos estar tranquilos que no nos ocultan nada. Ninguno sale bien librado, y lo más lamentable en este caso es que se acumula la evidencia, en efecto, de que los gobiernos perredistas se han hartado de ganar dinero, no el gobierno, funcionarios en alianza con constructoras que han depredado la Ciudad de México, entre otras partes del país. Hoy, como dice Leonardo, y como lo estás repitiendo también ahora tú, en efecto, tenemos a un secretario de Desarrollo Urbano que es y ha sido durante toda su carrera pues el dueño de una de las constructoras más prósperas que hay en este país. Entonces, en manos de ellos tenemos el desarrollo del país. Aquí no me digan que no hay una incompatibilidad de intereses, o lo que menciona ahorita de los dos hermanos Horcasitas. Creo que ahí desde inicio se tenía que haber, ICA, ni modo, salido de ese contrato, o bien el director de Proyecto Metro decir yo no puedo otorgarle un contrato porque ahí está mi hermano. Conflicto Ahora, de intereses. hay un conflicto de intereses Documentado claramente. por la Auditoría Superior Federal del 2009. Bueno, del 2009, y hoy estaremos haciendo mal, porque de la misma manera que la Auditoría Superior de la Federación pues suele pasar un tiempo para que nos revele cuáles son las irregularidades, pues hoy nos estamos enterando, no sé si ustedes ya lo sabían, yo honestamente no lo sabía, que el hermano del Proyecto Metro era el encargado de llevar a cabo la obra, y tendríamos que ser capaces de tener un sistema, lo voy a llamar de esa manera, un sistema de alerta temprana, porque siempre nos vamos al post. Y entonces yo me uno a tu demanda, Leonardo, de libros blancos, pero tenemos que tener una cosa ex ante para evitar la corrupción. Claro. Hoy salía otra vez la cifra de lo que le cuesta a México en términos del PIB, ¿sí?, la corrupción. Yo, desde el punto de vista político, volviendo a ese punto, coincido en que es un gran problema el que ahora enfrenta el actual jefe de gobierno de la capital, porque durante por lo menos 6 meses va a obstaculizar que 500,000 de gente se movilice, como se estaba movilizando por la línea 12, y en lugar de media hora están haciendo 2 horas a sus destinos, a sus trabajos. Es evidentemente algo muy grande que se le está pidiendo a la gente, pero desde el punto de vista político se le puede ver más bien como responsabilidad. Es decir, no esperé a que hubiera, yo pude detectar, no esperé a que hubiera un accidente, a que se empeoraran las cosas. Yo recibí desde luego esta obra, no es mi obra, pero detecto que estaba mal hecha, y entonces ni modo, tengo que asumir el costo administrativo y el costo que todo eso implica para la gente que ya no se puede transportar por la línea 12, pero como un acto de responsabilidad para evitar males mayores o un accidente. Eso yo creo que le puede revertir positivamente, es decir, le puede agregar políticamente al actual jefe de gobierno. Puede ser, efectivamente. Les propongo que hagamos una pausa, regresamos en un instante. Pues el gobierno federal se suma a las redes sociales porque nos enteramos por un tuit del secretario de Gobernación que el comisionado nacional de seguridad, el doctor Manuel Mondragón y Calv, se va.
Por supuesto que va a haber especulaciones al respecto. Yo voy a hacer una lectura inicial. Se va el segundo policía que estuvo en la primera etapa del gobierno de Enrique Peña Nieto en el área de seguridad. El primero fue el general colombiano de policía, Oscar Naranjo, que lo acompañó en una primera etapa. El segundo, el doctor Manuel Mondragón Calf. Yo confieso, tengo una buena opinión del trabajo que hizo en el gobierno federal, así como el que había hecho en el gobierno del Distrito Federal. Le cayó en el regazo el tema de la gendarmería, una idea del presidente de la República, claramente, la está implementando. Empezó a meter orden en una secretaría desmoralizada, desprestigiada y bastante desorganizada, pese a su riqueza. Empezó a implantar algunos de los métodos que lo hicieron famoso, como el de los cuadrantes carreteros, que tiene sentido, tiene lógica y empezaba a sentirse. Y ahora dice que por asuntos personales se va a trabajos de gabinete, de pensamiento estratégico, puede ser, no lo voy a juzgar en ese sentido porque es irrelevante. Sí me queda la duda de con quién lo van a sustituir, porque el general Naranjo pues era un asesor, así que no hubo necesidad de hacer nada, pero aquí estamos ante uno de los cargos operativos más importantes, es el tercero en operatividad después de del Ejército, la Marina, viene la Policía Federal, casi 40,000 efectivos, más los 5,000 de la Gendarmería que están ya a punto, unos meses de salir. ¿Meterán a alguien del grupo de Osorio Chong, de Hidalgo, o a alguien del Estado de México? ¿Tendrá el perfil adecuado para llenar los zapatos, no solo organizativos, operativos, sino también mediáticos de un cargo extraordinariamente delicado? No lo sabemos, pero sí es evidente que estamos en un parteaguas, en un reajuste del aparato de seguridad, y en ese sentido, ya en el plano de los buenos deseos, ojalá y preserven lo bueno que hizo el doctor Mondragón y corrijan aquellos aspectos que seguramente no estuvieron del todo bien. Más que no del todo bien, creo que todavía no daba tiempo de que maduraran algunas cosas. Yo declaro, igual que Sergio, pues mi buena opinión sobre Mondragón y Calf. No solamente las dos que tú mencionas, su desempeño en el Distrito Federal y tratar de implementar lo mismo que hizo en el Distrito Federal a nivel de la Federación, sino también esta idea que vino de él y que nos recuerda a la época de Lázaro Cárdenas, de mover a los mandos, en este caso de la Policía Federal, en el caso de Cárdenas, ¿se acuerdan ustedes? Calles, en realidad, cuando empezó a mover a los jefes militares para que no se enraizaran y se crearan estas ligas de corrupción ya muy, digamos, sí, muy enraizadas en las comunidades, ¿no? Esto lo hizo Mondragón y lo hizo con bastante éxito, y era un hombre querido en su corporación, cosa que no es fácil a pesar de ser un hombre de mano firme. De la Gendarmería creo que todavía no podemos decir mucho, porque en efecto no era un proyecto ni de Mondragón ni que lo hubiese abrazado, le porque no sé si fue una idea o una ocurrencia en un viaje del hoy presidente Peña Nieto, pero ha causado bastante polémica al interior mismo del gobierno. Lo que me sorprende son las formas. No entiendo que en un gobierno que ha cuidado las formas y que criticó mucho al PAN por no haberlo hecho, se nos informe a la población a través de un tuit, ¿sí? Donde caben ¿cuántos caracteres? 140 caracteres se nos informe. De eso creo que ameritaba más seriedad. Y sin embargo, digamos, no se ha llenado tanto ese vacío de información, pero estamos esperando que el secretario de Gobernación nos informe mañana de las razones por las cuales se va, y supongo también que de quién va a llenar. Creo que hay candidatos buenos, el PRI tiene candidatos capacitados para sustituir a Mondragón y Calf. Me parece que sí, creo que podemos mencionar a varios
que podrían hacer esa chamba, pero coincido contigo que es una cosa muy delicada y que no caigamos, ojalá, en esto de decir me quiero diferenciar de mi antecesor y por lo tanto borro totalmente su huella a lo que somos dados los mexicanos, pero viene una etapa ahí de ajuste. Yo creo que hay un problema estructural. A ver, si me permiten decirlo así, coincido en que Mondragón es un hombre muy confiable y que le hizo además una contribución decisiva al gobierno de Peña Nieto al arrancar, darle credibilidad a la comisión. Es un hombre que tiene en los espacios de la izquierda, del centro, es decir, fuera del ámbito político tradicional, una gran credibilidad. Y le hizo un enorme servicio al gobierno de Peña Nieto, despegando una comisión que empezaba, o sea, que nacía de la nada. El tema estructural es si es conveniente o no que un comisionado con esos poderes esté bajo el mando de un secretario. Yo creo que ese es el gran asunto. Y no es un secreto para nadie que siga la vida pública de este país que había pues, conflictos, celos, líneas que se cruzaban como un comisionado tan poderoso y un secretario de Gobernación que necesitaría idealmente que fuera un funcionario de mucho menor perfil, un poco como es el comisionado del Instituto Nacional de Migración o algún subsecretario, de tal manera que quedara claro quién lleva la, digamos, la estafeta, ¿no?, de mando. Creo que sigue habiendo un problema ahí muy serio, porque es una comisión que tiene una enorme capacidad de desplazar no solamente agenda, sino de, digamos, vínculo directo con la gente, con la sociedad, con la opinión pública, y no es fácil para un secretario de Estado, un secretario de Gobernación, que además atiende tantos otros temas, mantener en una línea de segundo, digamos, o en un perfil menor, en un segundo plano, por hablar de nuestro programa, no en un primer plano, no es nada fácil. Y ese problema lo va a tener el secretario de Gobernación, independientemente de a quién nombre. O tienes un comisionado con alto perfil y credibilidad, o tienes un señor que claramente juega el papel de segundo nivel. Creo que ahí hay un asunto, digamos, estructural que no se ha resuelto del todo. No, creo que resurge, porque de hecho cuando se hizo la reestructuración al principio de este gobierno se planteó eso, es decir, conviene que la comisión dependa de Gobernación directamente con todos los problemas que ha señalado Leonardo en términos de pues quién es el poderoso aquí, cómo tienen que ser las relaciones de uno y otro, o mantenerlas separadas como fue en los sexenios anteriores, en donde tampoco los resultados fueron precisamente muy buenos, donde se le dio demasiado poder a la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, este es un planteamiento que no se ha resuelto efectivamente, que resurge de nueva cuenta ahorita con el cambio de Mondragón y Cal, y que, pues, precisamente creo que se puede no resolver, pero sí se puede atenuar hasta cierto punto ese conflicto, esas diferencias, dependiendo del perfil de quien vaya a ocupar esto y de la relación que pueda tener con el secretario de Gobernación para que realmente trabajen en coordinación y no en competencia. Me voy a permitir ahora hacer algo de especulación. Aclaro que son solo indicios dispersos, pero algo está pasando al interior de la Secretaría de Gobernación que habrá necesidad de investigar más. Voy a dar otros dos indicios. La salida del doctor Mondragón parece que se da en buenos términos, pero deja una gran interrogante sobre cuál va a ser esa relación estructural. Y de acuerdo contigo, no es algo menor, es el presupuesto, el tamaño, las atribuciones de esa Comisión Nacional de Seguridad son enormes. Y a quien nombren va a ser un mensaje muy claro, pero en Michoacán están enredándose los asuntos. No voy a abundar en ello, lo tocaré, pero detecto signos de un endurecimiento, de un mayor deseo de controlar el proceso, de recuperar para el Estado mexicano lo que pasa allá. Y hoy en la mañana me llegó un correo enigmático y preocupante porque renunció el responsable del mecanismo de protección de defensores de derechos humanos amenazados y periodistas amenazados en Gobernación. Depende directamente de Lía Limón. Juan Carlos Gutiérrez se va, no da ninguna razón. Entonces me pregunto, ¿qué está pasando allá adentro? ¿Esto es una decisión tomada por el Gabinete de Seguridad o una decisión de estrechar el control ya de Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación? Lo ignoro
Creo que habrá tiempo para abundar en ello, pero sí son indicios que no huelen bien. no huelen bien. Creo que ha puesto un tema muy importante, Leonardo, en la mesa, un problema de diseño institucional que enfrentó el anterior gobierno o los dos anteriores gobiernos cuando decidieron separar gobernación de la Secretaría de Seguridad Pública. Todos sabemos que hubo muchos proyectos para ver si se quedaban, Enrique Peña Nieto se quedaba su gobierno con dos secretarías o la juntaban. El hecho claro es que aún habiendo la juntada para que el secretario de Gobernación pudiera volver a tener fuerza y poder, porque claro, ahí había un choque siempre entre el secretario de Seguridad Pública y el secretario de Gobernación, lo resolvieron poniendo bajo la égida, bajo el poder bajo la jefatura del secretario de Gobierno al comisionado, pero un comisionado, como dice Leonardo, pues con muchas. Creo que donde se nos va a aclarar es, y ahí sí me uno a la idea que planteas, que no podemos todavía más que especular, y que van a poner a alguien que no tenga un alto perfil y alguien que esté dispuesto a, digamos, trabajar a ciegas abajo de Osorio Chong. Ahora, veremos ahí las fuerzas de poder, porque sabemos que en Gobernación tenemos a un Luis Miranda, que es del Estado de México, a un Osorio Chong, que es del Grupo Hidalgo, ¿sí? Y a ver aquí, que es uno de los puestos más importantes, a ver si se equilibra el poder entre el Grupo Estado de México y Hidalgo. ¿Quieres decir entre el presidente y el secretario de Gobernación? Secretario de Gobernación. ¿Lo estás insinuando? No, no lo estoy insinuando. Lo digo. Yo creo que además de esa lectura, que es perfectamente lógica que se haga, está también la necesidad de una narrativa nueva, como se dice ahora, en materia de seguridad. Sin Naranjo y sin Mondragón, que son, digamos, los dos pilares, uno más conceptual y teórico y el otro el asesor, al parecer Mondragón va a cumplir las funciones de asesor que hacía Naranjo. Bueno, eso nos han dicho, Sí, está en el plano sí. estratégico. Es cuál es el discurso nuevo de un gobierno que tiene desplegados agentes federales en Michoacán, en Chilpancingo, ahora tiene despliegue en Tabasco, tiene una complicada situación en otras partes del país. Es decir, ¿cómo va a recomponer ese discurso en esta nueva etapa? Creo que también es un tema importante. Y no se nos olvide que Castillo está en Michoacán, que también es Edomex, y que no sabemos hasta dónde le rinde cuentas al presidente directo o al secretario de Gobernación. Nada más apuntamos. Y entre tanto se deteriora la situación de seguridad en el Estado de México. Oh, paradojas del destino. Todos los indicadores de crímenes de alto impacto suben en el Estado de México. Y Cuautitlán está a punto de caer, ¿eh? Nos vamos. Bueno, y estamos de regreso, y aquí en el tercer bloque, un tema en algún sentido similar a lo de la línea 12 del metro, que es oceanografía, en donde también vemos contubernio, en este caso, entre una empresa del Estado, privados, sistema financiero, en fin. Pero este caso que comienza desde el 2003, también ahora nos enteramos de esta empresa que comenzó sus andanzas desde el 2003, revienta ahora. Y esto se interpreta como un golpe, como un misil en contra de Acción Nacional, y la respuesta de Acción Nacional, o de una parte de Acción Nacional, que son los senadores y en particular los senadores corderistas, que recordamos al público, están compitiendo por la presidencia nacional del PAN, por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, un calderonista que es Ernesto Cordera y Madero por el otro lado. Y bueno, aquí viene toda la mezcolanza de esto y deciden los panistas, o una parte, insisto, de los panistas, en levantarse de la mesa de negociación porque faltan, y el tiempo corre, porque en los transitorios dice que tienen que estar ya listas las 26, hay unos que dicen que son 26, otros que dicen que son 29 leyes secundarias. Sin el PAN es difícil que pasen esas leyes secundarias, no tanto por la aritmética, sino porque el que las pasen solos, los priistas, le puede llevar un cargo de ustedes están mayoriteando. Yo no estoy de acuerdo con el verbo mayoritear, pero vaya, se da el caso que sería una fuerza política solita la que parecería. Entonces, blanden ahora los panistas, ¿sí? Su espada y decir, a ver, aquí o me aclaras o entramos en una negociación o me levanto de la mesa y tu reforma energética no va a llegar a buen puerto.
¿Qué va a pasar? Y yo me pregunto, yo no estoy de acuerdo con los panistas en que hagan eso, pero estamos en el realpolitik y eso es lo que hacen los políticos. Creo que deberían de correr por dos carriles distintos, pero el debería, insisto, en política no es la mejor consejera. Fernando Gutiérrez Barrios, el legendario jefe de la inteligencia política y la policía política represora de este país durante décadas, recibía a quienes quería ablandar con unos expedientes y dialogaba, era un hombre muy afable, veracruzano, él, un encanto de persona en el trato, y decía, mire, aquí tengo este expediente con historias que no le conviene que se sepa, ¿qué le parece que lleguemos a algún acuerdo? Eran pláticas privadas siempre, yo esto me lo han comentado diferentes personas, pero era privado. Me parece la misma actitud de parte de los senadores panistas. Pero su actitud es, no queremos que abran los expedientes, guárdalos, no toques el tema, no enredes, no metas oceanografía, quédate callado, sé cómplice de la corrupción, acállalo para que no nos involucres a nosotros, porque digan lo que digan los panistas, ahí están enredados prohombres de la política panista como Juan Camilo Mureño, para empezar, muy posiblemente los hijos de Marta Sagún, César Nava, los Bibliesca, lo que embarra a los Fox, a Vicente Fox, es el panismo encuerado como una punta de gente deshonesta también y tal vez, y sí, es un chantaje, para mí es un chantaje, se vale o no se vale, pues lo estamos viendo en vivo y a todo color. Yo creo que es la menos heroica de las defensas políticas que ha hecho el PAN. Todas las cosas porque la inmensa mayoría de los ciudadanos no distingue entre si son corderistas o si son maderistas. Y fue Preciado el que pidió eso. O sea, ni más ni menos que el coordinador de los senadores priistas, panistas. O sea, incluso para el Círculo Rojo es muy confuso este asunto. Como les dijo, con gracia, el presidente nacional del PRI, pero ¿por qué están tan inquietos con eso? Si no tienen nada que temer, duerman tranquilos. Es la defensa menos heroica porque es confesión de parte. Están diciendo, nos pegaron. Y la pregunta que le hicieron a Preciado los periodistas fue, oiga, ¿y qué significa que resuelva el gobierno el caso Oceanografía? Y lo dijo textualmente. A ver, ellos han declarado que todo el asunto es secreto y clasificado. Fue el procurador a San Lázaro y eso les dijo. Y el único nombre que habían sacado hasta la semana pasada es el de Mario Ávila, es su candidato a gobierno de Campeche, nombrado a dedo por los vínculos con Muriño. Entonces tú dices, oiga, ¿usted está preocupado por la corrupción en este país o porque descobijaron solo a un panista? Tal manera que están haciendo un papelón increíble. Eso por un lado. Y por el otro, el gobierno federal está demostrando que lo único que parece preocuparle es el tema energético. Al PAN le ha concedido la reforma política esta de la que ya hemos hablado mucho para que pasara la energética. Y ahora resulta que le dicen, oye, o me cubres todos esos expedientes o no pasa la energética. Yo creo que si seguimos con la misma lógica de la razón de Estado, Oceanografía lo archivarán y dirán que pues si te vi no me acuerdo. Pero por ahí va el asunto, ¿eh? De cualquier manera, había la duda de hasta dónde querían llegar con Oceanografía. El gobierno obviamente había dicho esto no tiene tinte político, siempre lo dicen, no está pensado ni en Fox, ni en Calderón, ni en su gente, aunque estos hechos se dieron en esos gobiernos, pero muchos analistas pensaban o estaban diciendo, yo creo que con preocupación, decir, pareciera que aquí quieren limitar las responsabilidades solamente al ámbito privado de todo este asunto, en principio, es decir, qué tanto había de responsabilidad del banco, de Banamex, Citibank, desde luego el dueño de Oceanografía, que está fugado, y que no querían ir más allá, a lo mejor por las repercusiones políticas, pero el PAN inevitablemente tiene que ser mencionado porque pues, todos los focos en automático se centran en los protagonistas panistas que estuvieron en esa cuestión ahí durante esos años del gobierno panista. Entonces, aunque es confesión de parte, pero ya era, digamos, como un secreto a voces, decir, pues es que esto todo, claro que se enfoca a muchos personajes del PAN y abarca a los dos gobiernos del PAN, de tal manera que la presión social, en el sentido de que Oceanografía se abra más allá en términos de responsabilidades y de conocimiento de realmente qué es lo que pasó,
pues desde luego a quienes eran funcionarios de Pemex en ese momento, quienes eran intermediarios, el tráfico de influencias que presumimos que lo hubo, quizá desde Los Pinos, probablemente desde Los Pinos, pues eso es lo que la opinión pública quiere enterarse, no solamente que nos digan que el señor Yáñez pues es responsable de todos estos desfalcos. ¿Hasta dónde se va a dejar chantajear el gobierno y decir, bueno, le tapamos para que lo energético continúe? Pues es lo que no sabemos, pero evidentemente que si de oceanografía tiene que salir algún asunto político serio, pues tiene que abrirlo, desde luego, a los funcionarios de Pemex de la época de los gobiernos del PAN. ¿Me Así permites es, pero sí. Un breve no, comentario, enmarcar la reforma energética, porque se viene el 18 de marzo. Mañana. Vamos, una vez más, vuelve a aparecer el tema. Privatizan Pemex sin limpiar la corrupción dentro, aquello va a ser un saqueo, vamos, de los corruptos privados y los corruptos públicos, terrible. Ahora, tenemos, yo creo que un tema adicional a esto de la confesión de parte de los panistas cuando argumentan estas cosas, y es que parte de este fraude, o vaya, de este escándalo, se da ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, yo me pregunto, y es interrogante, de verdad, luego no vas a decir que si estoy insinuando, es pregunta. Además de que el PAN pudiese estar chantajeando al PRI de que si no pasa la energética o pasa sin sus votos, ¿no estará también el gobierno un poco contra las cuerdas de decir, oye, ya pasaron, sí, pasaron mis 4 directores de Pemex, pero también tú ya llevas un rato con un secretario de Energía, con un secretario de Pemex, en fin, con un secretario de Hacienda, etcétera, y aquí, durante tus primeros 13 meses, nadie chistó sobre oceanografía. Entonces, yo creo que el tema está más complicado porque puede involucrar a los 2 partidos y a los 3 gobiernos. Pues yo creo que la pregunta la respondes con el calendario, claramente. Esto no se está investigando lo que ocurrió en la época de Fox, ni lo que ocurrió solamente en la época de Calderón. Está claro, durante todo este periodo Pemex mantuvo una relación con oceanografía y el fraude lo hicieron ahora. Entonces, que el asunto se viene dando desde el principio del siglo, está claro. Pues un incentivo interesante de por qué Calderón hubiese protegido a Fox o por qué ahora hubiesen protegido a esta empresa. Yo creo que está ahí una duda. Y me uno a lo que está diciendo Sergio, lo del saqueo. O sea, tenemos otra cosa que tampoco puede ocultar este gobierno ni los anteriores. Hoy documenta el Universal con un espléndido reportaje cómo ha venido subiendo el robo de combustible en este país. O sea, se ha multiplicado, yo no sé si se puede decir eso, 1.127%. Del 2006 al 2003. Están saqueando la paraestatal. Y decir que los funcionarios, el sindicato, los directivos no se han enterado de ese saqueo es mucho decir. Y lo vinculo con el mapa del crimen organizado, porque de lo poco que sabemos, por ejemplo en Michoacán, es que los grupos criminales controlan también, como ocurre en Tamaulipas, la venta de combustible. Es parte del saqueo a la paraestatal. Ahora, otra pregunta es, sabemos que los casos de corrupción no surgen por sí mismos. De pronto se escogen ciertos casos, porque si no, diario habría casos de corrupción, y muchos se saben, los hay desde luego, pero me refiero a que salgan a la luz pública directamente, se enfoquen, el gobierno diga, estoy investigando esto, entonces eso ya tiene una cierta intencionalidad, porque esto de la oceanografía, pues desde cuándo se había especulado al respecto, hay libros de periodistas sobre esto, con datos específicos, la pregunta en México es, ¿cuándo el gobierno decide sacar un caso de corrupción o a un personaje y cuándo no, y por qué, y con qué motivos, con qué razones? Si se decide sacarlo, pues sabiendo que puede haber vinculación con su propio gobierno, bueno, pues tendrá algún plan al respecto. No es que se lo hayan impuesto o que le haya salido, o que se le haya salido de las manos. Pues otra Pero vez yo aquí el me conejo uniría... saltó por Citibank, ¿no? Sí. O Sí, sea, pero- claramente Citibank, pero Estados no- Unidos dice, tengo que estar recordando beneficios, ¿qué es lo que Pero pasó ahí? no hubo quien quisiera quitarlo de la agenda, al No, no, contrario. eso sí. Lo No, bueno, es que subieron es más a la imposible agenda. quitarlo de la agenda porque no es solo Citibank, es una empresa noruega, una empresa Empresa hindú. hindú. Por todos lados banco están, holandés. por todos lados están brotando los defraudados, presuntos defraudados que se están cobrando a los chinos, incautando barcos
de la A lo empresa. noruego, ¿no? Así es. Ya se llevaron Bueno, a Aruba el Goliat. Ya, ahora Confían tanto en el sistema yo mexicano creo que dicen, "Mejor me tendríamos lo llevo a que Aruba". cerrar, Leonardo, pidiendo otra vez un libro blanco, línea 12 del metro y oceanografía. Nos vamos, quédese con nosotros, nos queda un segmento más. Bueno, y las cosas se siguen complicando en Michoacán, tanto en la relación que hay entre las diferentes organizaciones de autodefensa como entre todas ellas frente al gobierno. Desde siempre se ha visto que esa cuestión de las autodefensas, aunque tiene una base de legitimidad de que los ciudadanos digan, pues, si no nos protege el Estado, tenemos que protegernos nosotros frente a los abusos crecientes del crimen organizado. Pero las cosas se van enredando y eso también se sabía de tiempo atrás. En este caso, ahora uno de los líderes de las autodefensas en La Ruana, pues Hipólito Mora, es detenido acusado del asesinato, ya sea intelectual o de coparticipación, se ha dicho, de otros dos personajes, miembros de autodefensas también. Se supone que también tiene una rivalidad con otro líder de las autodefensas, apodado el Americano, y que ya es incluso, digamos, una rivalidad personal. Por otro lado, surge otro de los líderes ya muy conocidos de las autodefensas, que es el doctor Mireles, diciendo, eso lo están inventando el gobierno o nos están entrampando con todo este tipo de acusaciones para desaparecernos, porque además ha habido reportajes periodísticos de los últimos días en donde dicen, pues muchos de los líderes de las autodefensas ya tenían un expediente penal o estaban acusados de narcotráfico, de lavado de dinero o pertenecieron a alguna u otra de los cárteles. Salió lo del abuelo aquel que le costó políticamente bastante al comisionado, decir, bueno, pues no sabes con quién te estás reuniendo, el abuelo es líder de uno de los cárteles llamado El Milenio y está acusado de lavado de dinero, y entonces ya no se sabe con quiénes estás hablando, no se sabe si tus aliados son realmente ciudadanos que espontáneamente se organizan para defenderse o son ex delincuentes o delincuentes todavía con algunas acusaciones sobre ellos mismos y no sabes para dónde jalar. Dice el doctor Mireles, es decir, sí, yo fui acusado y fui torturado y tuve que declararme culpable bajo tortura. Pagué 3 años de cárcel y después fui absuelto, pero evidentemente se me imputaron a mí delitos que yo no cometí, pero están saliendo ahorita porque el gobierno a final de cuentas nos quiere terminar antes de que se haya desmantelado previamente o completamente el cártel de los templarios. ¿Qué dilemas que enfrenta el Estado mexicano, las autodefensas y el resto del país que tenemos que opinar y pronunciarnos sobre este hecho? Recapitulo para dimensionar de lo que estamos hablando. Nunca antes en la historia del crimen organizado, y estuve recorriendo Italia, donde la protesta fue pacífica, Rusia, en donde siguen prosperando los grupos de crimen organizado, Colombia, etcétera. Nunca antes, en un plazo tan breve, se había desmantelado un cártel tan grande de una manera tan rápida. Es decir, estamos ante un hecho inédito que se debe a la insurgencia armada de decenas de miles de ciudadanos, algunos limpios, y por cierto Mondragón en el seminario del Colegio de México sobre violencia lo dijo muy claro, hay buenos y malos. Digamos, se mezclaba de todo, pero sin esos autodefensas el Estado mexicano no tenía una alternativa, porque ya llevaban tiempo y no lograban encontrar una fórmula para frenar a los caballeros templarios en Michoacán. Ahora que ya están razonablemente controlados, al parecer, pareciera que el gobierno federal ha tomado la decisión de empezar discretamente a poner distancia, a controlar, a hostigar, a detener a los liderazgos de las autodefensas. Es una apuesta arriesgada, pero vamos, más allá de eso, pareciera que esa es la lectura correcta, la que están haciendo las autodefensas, de que sí, el gobierno federal en estos momentos está virando
su estrategia. A mí me cuesta mucho creer eso, Sergio, porque visto desde la óptica de un actor racional, dices, a ver, si lograste sentar a estos señores y encauzaste por una vía, digamos, institucional su incorporación a las fuerzas de seguridad, se habían marcado un tanto que empezaba a dar resultados. Mondragón no solo dijo esto que tú comentabas, fue muy crítico de la idea de ir institucionalizando a todos estos grupos. Yo creo que la salida política era la lógica, pero hoy ni Castillo ni el gobernador tienen control suficiente sobre los municipios como para empezar a deshacerse de estos aliados que manejaron precisamente en ese momento. Yo lo que digo, y lo digo con toda cautela, fíjate, en Televisión Nacional, es que son liderazgos sospechosísimos. O sea, yo no sé al doctor Mireles si creerle ahora o creerle cuando fue invitado de gobernación, cuando editaron su video que salió con López Dóriga, cuando viajaba en el avión que no sabíamos. La verdad es que no lo sé. Tampoco sé si creerle al cura que llamaron al Vaticano diciendo, a ver, una cosa es que se ponga del lado de las víctimas y otra cosa es que usted esté santificando al abuelo y esté haciendo protagonismo político, incluido lanzándose contra el alcalde. En fin, tenemos ahí un montón de personajes que no son trigo limpio y que entre ellos se han venido acusando. La acusación sobre Mora es doble asesinato. Yo creo que puedes pactar todo lo que quieras políticamente si los grupos son medianamente serios. Y lo hemos visto en el pasado con otros grupos, o incluso distinguiría, Sergio, tú esto lo conoces muy bien, el fenómeno en Guerrero, donde hay todavía liderazgo político. Nos puede parecer bien o mal, pero los grupos de autodefensa tienen un liderazgo político. Aquí esto lo veo completamente descompuesto y no me suena muy lógico que el gobierno esté dinamitando su único puente de salida para salir de Michoacán. Yo también me permito diferir, aunque digo, reconozco que tú en efecto has estudiado y además has recorrido estas zonas. Nunca fui partidaria de esta salida que encontró el gobierno para intentar recuperar parte del territorio michoacano, esto de que se uniera a las autodefensas. Pero en todo caso me parece arriesgado decir, uno, que está desmantelado el cártel. No sabemos si está desmantelado o no, muchas veces cortas una cabeza y van saliendo, como nos los han enseñado ustedes los especialistas, tantas otras como la cabeza de la hidra. Y segundo, no completaron el proceso, en esto estoy de acuerdo con Leonardo, no completaron el proceso de institucionalizar, si es que era completable, el proceso de institucionalizar, ya sea en guardias rurales o en policía municipal o estatal, a los autodefensa. Y hoy, en efecto, el sábado salió en el periódico Reforma, pues las 8 fotografías con las fichas de cada uno de estos líderes que, bueno, trigo limpio es un piropo, Leonardo, o sea, las acusaciones que hay ahí, pues sí son de cuidado. Mi pregunta, Sergio, es, de la misma manera que se criticó, y creo que con razón, a Calderón de haberse lanzado una guerra contra el crimen organizado sin tener, ¿sí?, una buena idea del territorio, cómo estaban los grupos, etcétera. Yo lo que no entiendo es que este gobierno se haya lanzado a la estrategia de unificar o, bueno, de intentar cooptar o atraer a los autodefensas sin antes tener un censo, siquiera un censo de los líderes y de las, digamos, de los escalones superiores de la autodefensa. Por eso le pasó a Castillo lo que le pasó, por eso tuvieron que cambiar de Mireles a Hipólito Mora, ahora van a regresar a Mireles o a no sé quién. No hay un censo de quién es quién en términos de estas autodefensas. Primero, lo que dije es, los indicios para mí es que el gobierno sí está queriendo controlar de diferentes maneras al movimiento de las autodefensas y que está incursionando en un terreno, en un camino riesgoso. ¿A dónde va a terminar? No lo sé. Y no rompo lanzas por todas las autodefensas de ninguna manera. Simplemente lo que dije, y eso sí está la evidencia, es que nunca antes en la historia se había resquebrajado, descabezado. ¿Qué fue lo que pasó con el cártel que encabezaba Pablo Escobar Gaviria? Que en el momento que acaban con él, a él lo matan, empieza a resquebrajarse en pequeñas unidades. No va a desaparecer, dije resquebrajar. Y es lo que creo que está pasando, se está resquebrajando y nos está llegando a través del Estado de México las consecuencias, porque es
es el corredor entre la Ciudad de México y Michoacán. No sé en dónde vaya a terminar, simplemente que lo que parecía un bulevar lleno de árboles y flores se está agriando, y lo que estamos viendo ahora es tensiones inesperadas hasta hace 2 semanas, vamos, eso es todo. Aún no tengo claro quién es bueno, quién es malo. Lo que sí es que está dejando de ser lo que era. Está todo muy confuso, desde luego, y tenemos que ir desmembrando ahí toda la información. Pero sí parece que fue un poco precipitada la estrategia del gobierno. Si se vio entre la espada y la pared y decir, bueno, las autodefensas ya salieron, no podemos irnos en contra de ellas directamente porque ahí están los templarios. También es difícil de pronto legalizarlas y se vincularon de manera pues muy precipitada. Eso es lo que está haciendo ruido, digamos, en toda esta situación. Y nada más en 5 segundos, hoy hay una encuesta de Ulises Beltrán, porque hay otro asunto de opinión pública, en el que la gente dice, tienen razón las autodefensas, el Estado sigue sin cumplir su parte. Es la parte de legitimidad de las autodefensas, pero sí me parecería un poco extraño que el gobierno ahorita, antes de terminar en todo caso con la tarea que está haciendo eficaz de desmantelar a los templarios, de pronto empiece a irse contra los autodefensas. Pero se nos ha terminado el tiempo, gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana.